Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro último día de este ciclo de webinars. Por favor, les vamos a pedir 5 minutitos más de su tiempo mientras esperamos que se conecten otras personas. Bueno, muchas gracias por su espera. De parte de Sol Caquito, es un gusto tenerlos nuevamente. Cerramos este año con un excelente ciclo de webinars. Les recordamos que nos sigan en las redes sociales para que estén atentos a más publicaciones, actividades del hospital. También los esperamos vernos el siguiente año. Igualmente, esperamos que todos puedan darnos un like y seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde a partir del mes de mayo vamos a poder tener todas estas conversaciones, todas estas charlas grabadas. Y por favor, síganos en redes sociales. Con ustedes les dejo a la doctora Paola Leone. Una buena tarde y un excelente webinar. Muchas gracias, Lucas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Tenemos un tema estupendo para cerrar el ciclo de webinars de este año. Y por cierto, pues dejamos abierta ya la invitación para que nos sigan el próximo año. Entonces, hoy tenemos a la doctora Irma Slavutsky, investigadora principal del CONICET, jefa del Laboratorio de Genética de Neoplasias Linfoides del Instituto de Medicina Experimental CONICET, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina. Su grupo trabaja en la caracterización citogenética, citomolecular y molecular de pacientes con neoplasias linfoides, incluyendo el estudio de nuevos marcadores moleculares de probable valor diagnóstico y o pronóstico, así como las modificaciones epigenéticas relacionadas al desarrollo neoplásico. Y hoy tendremos una conferencia titulada Telómeros y telomerasa, su implicancia en el desarrollo y evolución de las enfermedades. Por favor, mi doctora Irma, el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias por la presentación, Paola. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a referirnos específicamente a las características de los telómeros y las proteínas asociadas, a las telomeropatías o enfermedades producidas por alteraciones en los telómeros, a la relación de los telómeros con las neoplasias y a su importancia clínica. Si vamos a la próxima. Bueno, sabemos que los telómeros son regiones de ADN no codificante ubicadas en los extremos de los cromosomas eucarióticos. Lo podemos ver no sé si se ve el mouse mío, pero bueno, lo podemos ver en los extremos de los cromosomas. Acá están dados con una sonda pantelomérica. Ay, estoy en la anterior. Están constituidos por secuencias de ADN que son altamente conservadas, que en el caso de los humanos están secuenciadas como TTAGGG y proteínas asociadas, y tienen una estructura espacial que evita su unión a los extremos de los cromosomas, impidiendo la fusión telomérica. Si me pasas la próxima. Bueno, si hacemos una breve historia de los telómeros, vamos a ver que en el año 1938, Hermann Müller, trabajando con Drosophila melanogaster, crea el término de telómero, que viene del griego telos, que significa fin, y mero, que significa parte. En el año 1946, Müller recibe el Premio Nobel de Medicina por sus estudios acerca de la acción de los rayos X como productores de mutaciones e inestabilidad de los extremos cromosómicos. En el año 1961, Leonard Hayflick observa que las células tienen un potencial número de divisiones, y esto va a ser llamado límite de Hayflick, que lo vamos a ver posteriormente, de tanto que en el año 1978, Elizabeth Blackburn y Joseph Gall son los primeros en secuenciar el ADN telomérico en beta-omegas. Si vamos a la próxima, en el año 1983, Barbara McClintock recibe el Premio Nobel de Medicina por la importancia de los telómeros en el mantenimiento de la estabilidad cromosómica, pasando a ser la primera mujer en ganar sola un premio Nobel. Y en el año 2009,
Elizabeth Blackburn, Carlos Reiber y Jack Rosa reciben nuevamente un premio Nobel de Medicina por la descripción molecular de los telómeros, la demostración de su conservación evolutiva y el descubrimiento de la telomerasa, que también lo vamos a ver posteriormente, y además por haber logrado un modelo muy consistente que explica el problema de la terminación de la replicación, o el end replication problem. Vamos a empezar rapidito, en realidad es resaltar que hubo 3 premios Nobel de Medicina en relación a los telómeros, lo que realmente muestra la importancia del tema. Vamos a mencionar algunas de las funciones que presentan los telómeros, básicamente preservar la integridad cromosómica, protegiendo al ADN codificante de la acción enzimática, la degradación y fusión, contribuyendo al mantenimiento de la estabilidad cromosómica, permite además discriminar los extremos terminales de los cromosomos de las rupturas del ADN, que esto es realmente muy importante, facilitan una buena separación de los cromosomas en mitosis, participan en la interacción de los cromosomas y la matriz nuclear, regulan la transcripción de genes situados en regiones subteloméricas e interaccionan con los mecanismos regulatorios del ciclo celular. Sin los telómeros, cada mitosis resultaría en pérdida de información genética, que es sumamente importante para tenerlo en cuenta. En cuanto a su estructura, vamos a tener una cadena, una simple a nivel de 3', que es de 50 a 300 kilobases y rica en guanina, que va a invadir a la región doble cadena y se van a formar estos dos loops, uno que es el loop de desplazamiento o el loop, y el otro que es el T-loop, que permite proteger al ADN de simple cadena de la degradación nucleotídica. Muy bien, durante las sucesivas divisiones celulares, los telómeros sufren pérdidas progresivas de sus secuencias repetitivas, que va a determinar lo que se conoce como acortamiento telomérico. Las células germinales tienen 15 a 20 kilobases. Un adulto joven ya redujo significativamente su tamaño telomérico y tiene entre 10 y 15 kilobases, y un adulto mayor tiene entre 5 y 7, y se pierden entre 25 y 200 pares de bases por cada división celular in vitro. Aquí vemos una curva que muestra perfectamente cómo la longitud telomérica va disminuyendo a medida que aumenta la edad. Y aquí, bueno, vemos también un esquema de la pérdida de las secuencias teloméricas, y cuando los telómeros son muy cortitos en las células normales, va a entrar en senescencia o apoptosis y muerte celular. Ahora bien, a diferencia de lo que sabemos que pasa en las secuencias codificantes que tienen una replicación semiconservativa, los telómeros vimos que sufren pérdidas progresivas de su secuencia a través de las distintas divisiones, y eso se debe a que la ADN polimerasa tiene dificultades para realizar la síntesis completa del extremo 3' de la hebra discontinua, y es lo que se conoce con el nombre de end replication problem, o también los fragmentos de ocasal. Ahora bien, esto es lo que ha permitido denominar a los telómeros como reloj biológico por su relación con la edad, y dijimos que existía lo que se llamaba el límite de Hayflick, o sea que van disminuyendo en tamaño, y cuando llegan a las 5 kilobases, por inactivación de P53 y RB1, se va a producir la entrada en una disminución mayor de la longitud telomérica. Llega el momento llamado crisis, que está alrededor de 1 o 2 kilobases, y es el momento en que la célula entra en senescencia y muere, o bien se reactiva a partir de la aparición de la telomerasa, que la vamos a ver posteriormente, que permite agregar secuencias teloméricas y mantener el telómero
con un tamaño que le permite a la célula seguir viviendo. Y en estos casos estamos hablando de células inmortalizadas, puede ser una línea celular o pueden ser células neoplásicas. También se lo llama reloj molecular porque es la señal celular para que la célula deje de dividirse. Hay factores determinantes de la longitud telomérica. En el mantenimiento tenemos la actividad de telomerasa, la actividad física, el bajo estrés oxidativo y la ingesta de antioxidantes. Y para la disminución tenemos la edad, el estrés, tabaco, alcohol, obesidad, inflamación crónica, infecciones virales o un desbalance hormonal. Estos telómeros extremadamente cortos son telómeros disfuncionales que van a perder la capacidad de proteger adecuadamente los extremos cromosómicos y van a originar lo que llamamos asociaciones teloméricas o TAS, que pueden ser de una única cromátide, como acá, o bien de doble cromátide. Aquí tenemos diferentes tipos de asociaciones teloméricas. Estas son de un trabajo de la doctora Leone. Y lo que sabemos es que la presencia de estas asociaciones teloméricas afectan la proliferación celular, tienen que ver con la senescencia, la apoptosis y la pérdida de la estabilidad cromosómica. Estas TAS raramente se observan en células normales, vimos que pueden ser de simple o doble cadena, y se encuentran con mayor frecuencia en células senescentes, en síndromes de inestabilidad genómica y en células neoplásicas. Ahora sí, avancemos. Ahora bien, este acortamiento telomérico del cual estuvimos hablando se encuentra regulado por una enzima denominada telomerasa, que es una ribonucleoproteína compleja con actividad de transcriptasa reversa y que sintetiza y añade secuencias repetitivas, dijimos que era TTAGG en humanos, que permiten la estabilización de la longitud telomérica, mantiene la integridad de los cromosomas y está constituida por dos subunidades. Una es la subunidad catalítica o TER, que es la que tiene la actividad de transcriptasa reversa, y la otra es la subunidad genómica o TER, que provee el templado para la síntesis de las repeticiones teloméricas. Hay además numerosas proteínas teloméricas que van a estar agrupadas en distintos complejos. Tenemos el complejo protector o sheltering, el no protector o no sheltering, y el complejo telomerasa o ribonucleoproteico, o que los vamos a ir viendo cada uno por separado. Con respecto al complejo protector o sheltering, está compuesto por 6 proteínas. Fíjense que tenemos diferentes nombres porque todas ellas han ido cambiando, salvo POT1, su nombre, y tienen los dos porque, bueno, si leen un trabajo relativamente viejo, van a tener la nomenclatura original, y si leen un trabajo más nuevo, van a tener los nuevos, las nuevas designaciones. Aquí tenemos las proteínas y van a contribuir al control del tamaño telomérico, regulando el acceso de la telomerasa a los telómeros, protegen a los telómeros de los mecanismos que reconocen el daño al ADN y agreden de esa manera las secuencias teloméricas, y participan en el mantenimiento de la estabilidad cromosómica. Tenemos el complejo no protector o no sheltering, que tiene también diferentes proteínas, está nomenclada de distinta manera actualmente, y que van a evitar la degradación de los telómeros, facilitan la elongación de los mismos por parte de la telomerasa. Y como dijimos, teníamos además el complejo ribonucleoproteico, RNP, o el complejo telomerasa, que tiene 4 proteínas, que las vemos acá, que están asociadas a la telomerasa, y que participan en la síntesis de proteínas, en el empalme del ARN mensajero y en el mantenimiento de la integridad genómica. Cualquier alteración de este complejo disminuye
la actividad de TER y de telomerasa y contribuye al acortamiento telomérico. Y tenemos esta proteína TCBA1 que asegura el tráfico de la telomerasa hacia los telómeros. Bueno, en cuanto a la telomerasa, vemos, sabemos que es muy activa durante la embriogénesis y está prácticamente ausente en la mayoría de las células somáticas normales. Va a presentar bajos niveles de expresión en linfocitos T y B circulantes, en las células de las criptas intestinales, en las células endoteliales, endometrio, tejido mamario y células basales de la epidermis, o sea que son células con un alto índice de proliferación, y también está presente, pero ya en niveles intermedio y alto, en las células germinales, en las progenitoras, en las líneas celulares y en las células tumorales. Si vemos esta parte de la diapositiva, vemos qué es lo que pasa en una célula normal, que, bueno, de origen tiene un telómero de tamaño de alrededor de 7, 8 kilobases, que va disminuyendo sus secuencias hasta que, bueno, llega, como dijimos, al límite de Hayflick, la etapa de crisis y la muerte por senescencia o apoptosis, a diferencia de las células neoplásicas, donde va disminuyendo de tamaño y cuando llega al límite de Hayflick o la etapa de crisis, se reactiva la telomerasa y esta telomerasa va a generar secuencias teloméricas, pero va a generar poquitas secuencias teloméricas, de modo manera que la célula persiste con estos telómeros cortos, pero lo suficientemente largos como para que la célula siga viviendo. Con respecto a los mecanismos de activación de la telomerasa, bueno, vamos a tener en el caso de, por ejemplo, los tumores sólidos, que vamos a partir de una célula que ya vimos que era telomerasa negativa, y se va a generar un mecanismo de reactivación de la telomerasa como para que pueda seguir aportando secuencias teloméricas, en tanto que en las neoplasias linfoides, como ya vimos que los linfocitos T y B tienen expresión de telomerasa reducida, pero la tienen, entonces acá hay un mecanismo que se lo llama de inducción y retención de la actividad de telomerasa. Los dos llegan a la misma situación, en la cual, bueno, se van generando secuencias teloméricas que permiten que la célula esté inmortalizada. ¿Cómo estudiamos los telómeros? Si vemos en la próxima diapositiva, durante mucho tiempo trabajamos con la técnica de TRF, Telomere Restriction Fragments, que en realidad es un Southern blot. Esa técnica, si bien es muy robusta, es una técnica larga, muy laboriosa, y bueno, la mayoría de nuestros primeros trabajos los hicimos utilizando la técnica de TRF, y posteriormente se desarrollaron las técnicas por PCR, hay una técnica relativa y otra de longitud absoluta de los telómeros. Esa técnica fue desarrollada por el doctor O'Callaghan, que es australiano, y bueno, nosotros decidimos, una de mis becarias fue al laboratorio del doctor O'Callaghan como para poner a punto la técnica en células de médula ósea, porque ellos estaban trabajando en células de sangre periférica exclusivamente, porque trabajaban con problemas alimenticios, y bueno, logramos poner a punto esa técnica, y aquí vemos la correlación directa entre TRF y la PCR cuantitativa para la detección de los telómeros, y a partir de ese momento seguimos trabajando con la técnica de PCR. Bueno, las distintas alteraciones que pueden aparecer en los telómeros van a dar origen a lo que llamamos telomeropatías, que están producidas precisamente por mutaciones o bien
en alguna de las unidades de la telomerasa o en los genes que codifican para las distintas proteínas que estuvimos viendo. Y lo que vemos es que hay tanto enfermedades crónicas como enfermedad coronaria, aneurisma aórtico, Alzheimer, etcétera, que están asociados a telómeros cortos. También enfermedades en la primera infancia, en la etapa pediátrica y en los adultos, que, por ejemplo, inmunodeficiencias en la primera infancia, tenemos inmunodeficiencias PIT también a nivel pediátrico, falla medular, tenemos envejecimiento, encanecimiento prematuro en adultos, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar, cirrosis hepática, que también falla medular, y tenemos algunas patologías en las cuales hay un aumento de la longitud telomérica en algún tipo de adenocarcinoma de pulmón, en melanoma, en cáncer de endometrio, no está ahí, pero también en cáncer testicular, que el mecanismo en estos casos no está claro. Sí está claro qué es lo que pasa en todo lo que tiene que ver con el acortamiento telomérico, y aquí tenemos algunas telomeropatías, como la discretosis congénita, la anemia de Fanconi, el Diamond-Blackfan, el Charman-Diamond, y fíjense que estos son los distintos percentilos y dónde están los tamaños teloméricos de estas telomeropatías. Realmente son muy, muy cortitos. Ya estos pacientes nacen con telómeros cortitos y esto persiste y realmente origina toda la sintomatología de las distintas entidades. Con respecto a la disqueratosis congénita, bueno, el gen más implicado es DKC1, que es la disquerina, que lo vimos previamente, que está ubicado en XQ28, pero puede tener una herencia autosómica dominante, donde están implicados los genes TERT y TIMF2, autosómica recesiva, donde tenemos NOP10, NHP2, CTC, y la recesiva ligada al X, que es la que implica a la disqueratina. Fíjense, acá está disquerina, acá está NHP2, acá está NOP10, recuerden que es el complejo ribonucleoproteico. Esta enfermedad va a tener, básicamente es una enfermedad de falla medular, pero tiene alteraciones en la pigmentación de la piel, uñas distróficas, leucoplaquia oral, encanecimiento prematuro, fibrosis pulmonar, predisposición al desarrollo neoplásico, particularmente cáncer de piel y leucemias. Aquí vemos las uñas distróficas. Que es la fibrosis pulmonar, donde también tenemos mutaciones en TERT, HOT1, NHP2, y esto lleva a una disminución de la telomerasa, y esta puede ser idiopática o hereditaria, y aquí tenemos pacientes del cual se hizo una línea celular con mutación de POT1, fíjense que dual type marca con una sonda pantelomérica los telómeros de todos los cromosomas, en tanto que cuando aparece la mutación esta de POT1, fíjense que hay un montón de telómeros que no tienen señal de la sonda pantelomérica, o sea que directamente se han recortado tanto que han desaparecido. Y aquí tenemos mutaciones de NHP2 que también están asociadas a la presencia de fibrosis pulmonar. Tanto la disqueratosis congénita como la fibrosis pulmonar realmente son enfermedades hereditarias graves. Bueno, en cuanto a patologías crónicas, nosotros hemos trabajado en enfermedad celíaca y síndromes metabólicos, vemos las diapositivas. En enfermedad celíaca, por la fecha, trabajamos con la técnica de TRF y vemos un acortamiento significativo en la biopsia de intestino de los pacientes celíacos respecto de la sangre periférica de los mismos pacientes o también de los controles. Realmente el acortamiento
está en el tejido particularmente afectado en la enfermedad celíaca. Y con respecto al síndrome metabólico, este trabajo lo hicimos con uno de los grupos importantes que se dedican precisamente al estudio del síndrome metabólico en la Argentina, y lo que vemos es que si nos centramos en esta parte de la diapositiva, en la medida en que se van aumentando los síntomas del síndrome metabólico, el acortamiento telomérico es mayor, y aquí vemos los pacientes con síndrome metabólico y el telómero cortito, que se lo ve también con diferencias respecto a los obesos que no tienen este síndrome metabólico, que tienen telómeros más largos que los pacientes. Bueno, con respecto a las neoplasias hematológicas, les voy a contar un poco en qué estuvimos trabajando todos estos años. Básicamente leucemia linfocítica crónica, mieloma múltiple, linfoma de células del manto y linfoma de Hodgkin. Si vemos la próxima. Bueno, esto también fue hecho con la técnica de TRF, y lo que analizamos acá fueron linfomas de alto y bajo grado. De alto grado es el linfoma de difuso células grandes, que vemos que tienen telómeros mucho más cortitos que los linfomas foliculares, que tienen mejor pronóstico. Y dentro de los linfomas foliculares, los que vimos que aquellos que tienen el rearreglo de BCL2 tienen telómeros más largos que aquellos que no lo tienen, que se caracterizan por ser más agresivos. Con respecto al linfoma de células del manto, bueno, tenemos un trabajo inicial con TRF, donde vemos que realmente tienen telómeros muy cortitos. Fíjense que están muy cerquita del límite de Hayflick respecto del tamaño de los controles, que es de 7.49 respecto a 4.51. Y más recientemente, con el grupo brasilero del doctor Rodrigo Calado, evaluamos las mutaciones en el promotor de TER en pacientes con linfoma de células del manto, y lo que vimos es que los pacientes que tenían mutaciones en el promotor de TER tenían mayor expresión de telomerasa y eran linfomas mucho más agresivos que los pacientes con linfoma del manto, que no tenían mutaciones en el promotor de TER. Bueno, mieloma es donde posiblemente más hemos trabajado. Tenemos un trabajo inicial también donde se muestra el acortamiento de los telómeros respecto de los controles normales, y luego empezamos a trabajar ya con la técnica de PCR en el análisis de la expresión de las distintas proteínas que participan en los complejos protector y no protector. Y vemos que tenían asociación con algunos parámetros clínicos. Bueno, esto lo hicimos con la doctora Leone hace bastante tiempo atrás, y este es un análisis del perfil de expresión de 16 genes asociados a telómeros en MGAS, mieloma smoldering, sintomático y las leucemias de células plasmáticas, y vemos cómo aumenta el nivel de expresión de los distintos genes cuando vamos de la patología preneoplásica, como es el MGAS, hasta la leucemia de células plasmáticas. Bueno, siguiendo con mieloma múltiple, este trabajo realmente es importante, es el del año 2014, y acá encontramos por primera vez que uno de los integrantes del complejo protector, el gen POT1, presentaba diferencias significativas en cuanto a su expresión y la evolución clínica de los pacientes. Los pacientes con aumento de expresión de POT1 tenían peor evolución clínica, con diferencias significativas respecto de aquellos que no tenían aumento de expresión de POT1.
Aquí trabajamos con los genes del complejo no protector y bueno, vemos también la diferencia entre el MGAS y el mieloma, en la que el mieloma tiene mayor expresión que el MGAS en los distintos genes que fuimos evaluando. Esto es longitud telomérica en los controles, el MGAS y el mieloma. Fíjense que no encontramos diferencia significativa entre el MGAS y el mieloma, sí respecto, por supuesto, de los controles. O sea que si bien es una entidad premaligna, ya tiene un acortamiento telomérico. Menor que el del mieloma, pero que no llega a ser significativo. Bueno, respecto a leucemia linfocítica crónica, también, bueno, vemos el acortamiento telomérico de los pacientes respecto de los controles, y este gráfico realmente es muy, muy lindo porque muestra, por un lado, la curva de los controles y cómo va disminuyendo la longitud telomérica con la edad, a diferencia de los pacientes en los cuales no influye la edad para presentar ese acortamiento telomérico. O sea que es inherente a la patología. Y si vemos la próxima. Bueno, y como en leucemia linfocítica crónica los complejos protector y no protector estaban muy estudiados, nos dedicamos a analizar qué es lo que pasaba con el complejo ribonucleoproteico. Encontramos que había una desregulación también de los diferentes genes que codifican para las proteínas que participan en el complejo ribonucleoproteico, y también lo hicimos recientemente, esto es una tesis que todavía no está publicado, con los pacientes con mieloma, donde tampoco había información respecto de qué era lo que pasaba con los genes del complejo ribonucleoproteico. Aquí fíjense esta disquerina, de la cual hablamos previamente. Bueno, y quería hacer también, si bien nosotros no hemos trabajado con tumores sólidos, también la modificación de la longitud telomérica, o bien las modificaciones en la expresión de algunas de las proteínas teloméricas van a tener impacto tanto en, por ejemplo, en cáncer de mama, cáncer de pulmón. También hay estudios en cáncer de colon y demás, y lo que vemos es que la expresión de NOP10, recuerden que está en el complejo ribonucleoproteico, confiere peor pronóstico a los pacientes con cáncer de mama invasivo, y también en los pacientes con cáncer de pulmón. Aquí el análisis está hecho a nivel proteico por inmunistoquímica, y hay valores similares cuando se trabaja con PCR, a nivel de, por supuesto, la expresión de RNA. Y aquellos pacientes con alta expresión de NOP10 tienen peor pronóstico que los que tienen baja expresión. ¿Cuál es la importancia clínica? Si vemos la próxima, ¿cuál es la importancia clínica del estudio, tanto de los distintos genes que estuvimos analizando? Básicamente, la idea es disminuir o inhibir directamente la actividad de la telomerasa, ya sea usando inhibidores de HTER, de HTER, de las distintas proteínas que estuvimos viendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si nosotros inhibimos la telomerasa, no va a poder seguir agregando secuencias teloméricas a las células neoplásticas, y por ende la célula va a entrar forzosamente en muerte por apoptosis o por algún otro mecanismo de muerte celular, y eso realmente va a ser importante en la evolución clínica de los pacientes. Y seguimos en las próximas dos. Sí, son diferentes protocolos que están en tratamiento
a nivel experimental, pero realmente es un área sumamente importante tanto para los tumores sólidos como para los tumores hematológicos, y algunos de ellos se han utilizado en protocolos clínicos. Bueno, ha habido, por supuesto, efectos adversos que no los han estandarizado, pero realmente es un tema que sigue en absoluta actividad, y yo calculo que dentro de poco tendremos alguna droga que permita impactar en este camino de señalización. La próxima. Bueno, y ya concluyendo, y estamos ahí bastante sobre la hora, podemos decir que los telómeros están constituidos, como vimos, por secuencias de altamente conservadas, repetidas en tándem, TTA-GGG en humanos y proteínas asociadas. Los animales, las plantas tienen secuencias totalmente distintas. Vimos que cumplen funciones relacionadas con la estabilidad genómica, que sufren un acortamiento progresivo durante las sucesivas divisiones celulares, están regulados por la enzima telomerasa y las distintas proteínas teloméricas. Vimos que hay enfermedades asociadas a la disfunción telomérica y que se denominan telomeropatías, como la disqueratosis congénita o la fibrosis pulmonar, o la cirrosis también hepática. Y hay numerosos protocolos de tratamiento, como acabamos de ver, que están en desarrollo a nivel experimental con inhibidores de la telomerasa. Y creo que con esta terminamos y estamos ahí justito con la hora. Perfecto, muchísimas gracias, Irma. Estupendo. La verdad, excelente presentación. E invitamos a que por favor levanten la mano o escriban en el chat sus preguntas para la doctora Irma. Acá están subiendo un montón de manitas. Sí, no, felicitaciones. Así que, por favor, les invito a que hagan las preguntas, aprovechen. Una pregunta, Irma, ¿en algún momento discutieron la posibilidad de estudiar a raíz para ver si había acortamientos o alargamientos? No, nosotros no estudiamos por array, pero se puede estudiar perfectamente y ver el tamaño telomérico. Lo que pasa es que realmente es mucho más económico hacerlo por PCR, pero si se dispone de los fondos necesarios como para efectuarlo, no hay ningún problema. Ahora, en ese sentido, ¿cuál sería como el valor base para considerar que en los arrays, cuando empezamos a ver vemos muchas regiones, bueno, esto hace tiempo, ¿no? Nunca lo terminamos de concretar el trabajo, nunca sabíamos cuánto era el valor para decir que es un basal y desde cuándo empezar a decir que había un acortamiento o un alargamiento notable según el tipo de cáncer, porque también observamos que según el tipo de tumor había diferencias. Entonces nunca sabíamos qué valores considerar, si era dentro de lo normal o era alteración, ¿no? Si yo no tengo idea de cuál es el valor que se considera para array, pero tiene que estar cerca Sí. del número de repeticiones que estamos visualizando por las otras metodologías, ¿no es cierto? Porque Bien. uses Southern Blot o uses cualquiera de las técnicas de PCR, los puntos de corte son siempre los mismos, ¿cierto? Bien. ¿No? Gracias. Bueno, yo creo que quedaron de cama. Oh, no, pero ahora, espera, no, pero aquí me están preguntando. Acá preguntan, y esto me lo pregunta por dice, ¿qué relación han encontrado entre la agresividad del tumor y el largo de los telómeros? En realidad es lo que estuve mostrando. ¿Sí? Cuanto más cortitos son los telómeros, el tumor está más agresivo. Puede ir acortando. Por ejemplo, si vemos una lesión primaria
y la comparamos con una metástasis, la metástasis va a tener un telómero más cortito que la lesión primaria. O sea que en la medida en que evoluciona el tumor, el telómero va a ser más corto. En cualquiera de las alternativas, yo no lo mencioné para no agregar tanta información, hay también un acordamiento por lo que se llama el método alternativo o ALT, que ese está relacionado con recombinación génica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también depende un poco cómo se ha originado, sobre todo, por ejemplo, en esos tumores que tienen telómeros más largos que mencioné en la diapositiva. En general, esos están más relacionados con el mecanismo LT que con el acortamiento y mantenimiento por la telomerasa. Bien, gracias. Acá en el chat te siguen saludando y felicitando. Y aquí hay 3 preguntas por el momento. Una es, ¿el síndrome metabólico es genético? En general, es como una alteración adquirida y es poligénica. Bien. Luego preguntan, ¿qué efectos externos pueden influir a los problemas en las telomerasas? En realidad, los mismos que afectan a la longitud telomérica, que tienen que ver con tabaco, alcohol, estrés, etcétera, está todo, es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Afecta toda la maquinaria. Preguntan también, ¿tal vez existe información referente a si los telómeros han influido en la adaptación de las diferentes especies? No tengo idea, Soy médica. Hay que preguntarle a algún biólogo que trabaja con las diferentes especies a ver qué. No, realmente no sé. Bien. Acá te siguen saludando, felicitándote por tu ponencia. Ponen así varios símbolos, así cosas bonitas. Así que sí, veo muchos saludos. Así que sepas que te han mandado pues muchos saludos también. No, pues te siguen saludando, te siguen diciendo excelente, excelente ponencia. Así que no, pues todo muy bien, más bien, yo creo que sí, no veo más preguntas, pero no, muchísimas gracias, Irma. No, gracias a usted por la invitación. Así que bueno, muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Por supuesto, María, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Al contrario. Bueno, estamos en contacto, seguimos. Sí, perfecto. Y a todos, besos, y a todos, pues muchas gracias por haber participado en el ciclo de webinars. Así que esperamos verlos a todos, e Irma, también te comprometemos para el año que viene. Así que... Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme, realmente. Gracias, y bueno, nos vemos a todos el próximo año. Muchas gracias, gracias. Lucas. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos el próximo año. Y por favor, síganos en redes sociales, manténganse en contacto, ya que en Solca siempre estamos organizando webinars y cosas para la comunidad científica. También les comento que tenemos un ciclo de certificaciones de educación continua. Visiten nuestra página web. Hay una gran cantidad de actividades y cosas que promueve el hospital. Entonces los esperamos y muchas gracias a todos por participar en este ciclo de webinars del año 2024.